Cine venezolano. Hola, ¿qué tal, cinémagos? Sean bienvenidos una vez más por acá por Magia del Cine para conversar acerca de uno de los más grandes estrenos venezolanos, que no se trata de otra que de Los Herederos de Pablo de la Barra. Estaremos conversando con un invitado de honor, un destacado intérprete, un maestro de las artes escénicas, del cine, el teatro, del arte venezolano, como lo es el gran Aníbal Grum. Bienvenido, Aníbal, acá a Magia del Cine. Hola Luis, gracias. Cuando hace ese tipo de presentaciones a uno le da como miedo. Uno piensa, ay, cuánta responsabilidad. Bueno, lo que pasa es que uno tiene tantos años en esto que por eso la gente habla así de uno. Mira, Bueno, hablarte de un los honor para herederos, nosotros. gracias Luis, hablarte de los herederos para mí es algo importantísimo. La experiencia con Pablo de la Barra desde el comienzo, desde el momento en que él te llama, te dice, mira, tengo este guión, quiero que lo hagas tú, léelo y opina, tú lo lees, te atrapa, y a partir de ahí estuvimos por lo menos 5 años trabajando, por lo Ok, menos 5 años, hasta que se completó el elenco y un día dijo, bueno, comenzamos. Y comenzamos a ensayar. Pablo ensayó en el sitio exactamente donde se rodó la película. Antes de eso habíamos hecho un teaser, una cosa bien interesante, pero uno lo hace sin tener idea a dónde vas a llegar con eso. Quien lo ok, sabe es obviamente el director. Cuando empezamos a ensayar, cuando él empieza como director y todo el mundo está en el ensayo, está el director de fotografía, está el director de arte, está el camarógrafo, todo el mundo va al ensayo. No es Pablo con los actores. Eso es una cosa tan importante para que después, exacto. sin ese trabajo profundo de todo un equipo, era imposible hacer esta película. Es una película donde el realismo mágico parte ya desde las emociones, no solo en la historia, que la historia ya es muy de realismo mágico, ese tipo encerrado en esa casa durante tantos años, que ha escondido ese dinero, que todo es como tan misterioso, tan extraño, pero a su vez con mucho humor, porque Pablo maneja muy bien el humor. Entonces hay una serie de personajes, el personaje que hace Juliana, los dos chinos que se enamoran de ella, los policías que además en un pueblo muy extraño tienen una botica donde venden desde droga hasta medicinas. Así es. Entonces todo es muy lindo, todo es muy agradable, muy divertido y muy simpático. Y por Y supuesto con un final, la película tiene un final brillante que no lo voy a contar, pero que es muy, muy importante. sí, además, Aníbal, pues que la película pues tiene precisamente, digamos, un gancho, ¿no? No solamente a través de la historia, de la dirección, del arte, de las interpretaciones, sino además de los personajes. Puedes conversarnos un poco acerca de tu personaje, que bueno, evidentemente se podría decir que es el personaje principal, porque todo gira alrededor de este personaje, valga la redundancia. Tú sabes que echábamos mucha broma en el equipo con eso, ¿no? Porque evidentemente es el protagonista, porque es el que tiene el conflicto, es el que tiene el conflicto de esperar a ese compañero, a ese capitán que tiene tantos años esperándolo porque va a venir a matarlo. Entonces discutíamos y nos reíamos mucho sobre eso. Evidentemente, sí, este personaje es el protagonista, tiene un conflicto muy grande, quiere morir, pero no se puede morir hasta tanto no llegue, y ahí está el realismo mágico, hasta tanto no llegue quien lo amenazó que lo va a matar. No voy a Ok. contar nada de la película, te lo prometo, porque quiero que la gente lo vea, que vea Claro, lo divertido que es ese encuentro entre
Don Cristian y el capitán. Esa escena de ellos Ok. dos es una maravilla. Para mí es una de las escenas más hermosas de la película, cuando empiezan a fumar marihuana. Yo en mi vida he fumado marihuana y tuve que no aprender a fumar marihuana, pero sí aprender cómo se lleva un cigarro de marihuana, qué pasa. Fue toda una experiencia hermosa, de verdad hermosa. Trabajar al lado de gente como Javier Vidal, como Juliana Rodríguez, ¿cómo se llama ella? Ay, ahora no sabe el nombre. Claudia Sí, Rojas. Rodríguez, o Claudia, o Eric. Eso fue una experiencia maravillosa. Nos sentíamos todos los ensayos, íbamos tempranísimo. Y luego cuando empezamos a grabar la película, todos estábamos todos los días. Entonces era muy rico porque era de verdad vivir la historia. Era vivir la historia. Muy agradable, muy agradable fue hacerlo. ¿Y cómo fue la preparación de tu personaje, Aníbal? ¿Cómo lograste llegar a esos matices, no? Sobre todo porque estamos hablando de un personaje que físicamente está muy delicado, ¿no? Entonces hay que transmitir, pues, no solamente ese dolor, sino también esa fuerza interior que lo permite mantenerse vivo, ¿no? Entonces es como un híbrido entre estar más vivo que muerto. O sea, es un personaje muy complejo, o por lo menos así se ve desde el espectador, porque evidentemente pues es un personaje que tú no sabes si va a salir adelante o se va a quedar postrado en la cama. Entonces, ¿cómo logras llegar a ese personaje, sobre todo con las características físicas y bueno, ¿por qué no? Mentales, espirituales que tiene? Mira, yo le debo eso fundamentalmente a Pablo de la Barra. La exigencia y la minuciosidad con que Pablo dirigía hasta la voz del personaje. No, hazlo Ok, así. No, Pablo me iba dirigiendo y lógicamente yo iba estudiando todo eso y lograrlo. Si te cuento, y va a parecer que estoy exagerando, que cuando vi la película por primera vez, entendí lo que había hecho. Cuando ok. yo veo la película la primera vez en un pase privado que hicimos, yo me quedé con la boca abierta, porque yo ahí pude entender lo que había hecho. Ahí pude sentir realmente lo que habíamos logrado con Pablo y con todo el equipo. No fue fácil. Recuerdo, por ejemplo, la escena de la cocina donde me desmayo y me caigo, o la escena de los tiros. Yo en mi vida había manejado un arma. Entonces, ese impacto que el arma lleva al cuerpo, todo eso lo tuve que aprender, todo. Pero fue un trabajo, repito, muy minucioso de Pablo. Pablo no descuidó a ninguno de los actores. A todos los personajes los trabajó como si fuera realmente un tejido finísimo. Fue Además, muy bueno. bueno, además que hay que destacar, pues, como ya usted lo viene mencionando, pues un elenco de primera. Quizás es oportuno destacar también esta participación. Probablemente quizás la última que veamos en pantalla grande, no lo sé hasta el momento si habrá otro proyecto, pues del gran recordado, ¿no? Jesús Carreño, por ejemplo. eh, que es uno pues también del reparto, ¿no? De esta película. Por supuesto, Javier Vidal, que hace ese antagonista pues de la historia, Eric Palacios, Claudia Rojas. Tenemos pues muchos e incluso reconocidos, ¿no? Intérpretes que han tenido pues ya incluso pues ya premios en importantes, valga la redundancia, ceremonias y premiaciones acá en nuestro país. Jonathan Chang, que es uno de los chinos, gran amigo también de acá de Magia del Cine. Entonces, digamos, cómo fue ese complemento, esa sinergia, ¿no? Entre tanto talento reunido, entre pues esa experiencia que todos agrupaban para conectar con esta historia, porque evidentemente se dice que cuando hay tanto talento junto y tanta experiencia junta, quizás a veces es más fácil que fluya el trabajo, pero por otro lado, pues evidentemente
hay muchas más ideas, muchas más iniciativas. Obviamente, cada quien pues tiene un toque especial que puede hacer que quizás una idea que quizás una idea pues se convierta en una tormenta, ¿no? Entonces, ¿cómo manejaron eso para que, digamos, engranara todo este talento en una pieza como esta? Mira, nunca hubo egos. Nunca hubo yo soy mejor, yo soy peor, yo soy más grande, yo soy más... Nunca, nunca, nunca. Eso que te conté, el protagonista era una broma entre nosotros. Sobre todo me echaban mucha broma a mí, ¿no? Pero entre nosotros hubo realmente una comunión muy grande. Bueno, Javier y yo tenemos casi 50 años de amistad, somos familia. Eric es un ser adorable. Claudia, ¿qué te puedo decir de Claudia? Es una niñita encantadora. Bueno, niñita digo yo, ya Son, no es tanto, pero yo para mí sí. son una Juliana dupla y ideal. Ya lo hemos una visto en amiga de trabajos como Jesús Dirección Carreño. Opuesta, por ejemplo, también. Claro, claro. Y Jesús Carreño nos ayudó tanto a todos con ese humor, porque creó un Sí, personaje con cierta ambigüedad. Y eso sí fueron propuestas de él hacia Pablo. Pablo ok, tenía claro que era un personaje, pero Jesús Carreño le dio todo un toque a ese personaje y ok. generó tanto humor con esa ambigüedad que le da, que es una maravilla. Tú me hablas de Jonathan y del otro chino. Yo no los conocía, los conocí en la película. El otro chino no es actor. Costó mucho conseguir chinos. Jonathan Ok, sí es actor. Hablaba muy poco en la película, pero a lo largo del rodaje fuimos descubriendo cosas para el personaje, como por ejemplo cuando dice Ebelda, Ebelda. exactamente. Y Eso esa cosa quedó. eh, que no tiene ninguna expresión. Fue muy difícil porque uno tiende a expresarse. No, a él no le permitíamos nada, nada. Nos divertíamos mucho. Y el Esbelda figuró entre nosotros todos los días. Y ¿Verdad? seguramente pues va a ser una frase que quede allí pues marcada entre muchos que capten pues el personaje y sobre todo pues ese impacto. Particularmente, pues me alegra muchísimo esta noticia, me alegro inmensamente en nombre pues también de todo el equipo de Magia del Cine por este gran estreno, sobre todo porque nosotros venimos conversando acerca de esta película desde el año 2022 cuando tuvimos en el Encuentro Mágico, que fue un evento que organizamos cuando teníamos pues el espacio en TNO Network. eh, Invitamos a Pablo de la Barra, a José Ernesto Martínez, y allí se dio por primera vez la primicia de esta película, ¿no? Se habló por primera vez acerca de esta película, lo cual pues a nosotros nos enorgullece muchísimo y nos alegra saber que luego de estos 2 años, porque yo la estuve esperando en el 2022, en el 2023 y qué bueno, como dicen por allí, que los tiempos de Dios son perfectos, que finalmente vaya a llegar como tiene que llegar. Y bueno, recordar todas las redes sociales, por donde pueden seguir más acerca de la película, acerca de tu trabajo y bueno, un mensaje final de invitación para toda esta comunidad mágica que nos está viendo acá. Yo lo único que quiero decirles que apoyemos siempre el cine venezolano. Yo soy, aunque yo no nací aquí, pero soy venezolano desde hace muchos años. Yo creo que lo latinoamericano y por encima de todo lo venezolano, tanto en cine como en teatro como en televisión, debe ser respetado, debe ser propiciado y debe ser visto por todos nosotros. No puede ser que lo de afuera sea siempre mejor que lo nuestro. No, nosotros hemos demostrado al mundo que hacemos buen cine, que hacemos buen teatro y que hacemos excelente televisión, porque nosotros a través de la televisión le hemos enseñado a muchos países latinoamericanos y europeos a hacer televisión y a hacer cine. Pero nosotros no queremos destacar lo nuestro, no. Si eso no es falta de humildad, eso es seriedad y respeto. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal. El mayor de los éxitos
con esta película y con todo lo que se viene para ti, para Pablo de la Barra, para el gran amigo José Ernesto Martínez, para todos los amigos pues que tenemos alrededor de esta película, de esta producción, por supuesto, a Grace Comunicaciones que ha estado pues muy pendiente de estas entrevistas. Bueno, acá la tengo en el punto con Magia del Cine. Bella. Y bueno, un gran abrazo y que la magia los acompañe. Gracias y por supuesto, Luis, sigo a tu orden, sigo a la orden de todos. Aquí estoy para lo que necesiten. Gracias, gracias.